Hola, bienvenidos una vez más a este canal de productividad y finanzas personales. Yo soy Mateo Pérez y el día de hoy vamos a hablar de lo que está sucediendo con las tasas de interés, el tema de la inflación, los créditos de vivienda y lo que está sucediendo con la vivienda en Colombia. Continúa viendo este video. Lo primero que debemos tener en cuenta al hablar de este tema es que esto es algo que está sucediendo a nivel mundial y no se trata solamente de Colombia. Nosotros vemos las noticias y escuchamos inflaciones de 2 dígitos, toda América Latina tiene inflaciones altas, Estados Unidos con inflaciones históricas, Europa también con inflaciones altas, pero ¿esto a qué se debe y qué significa que la inflación esté alta? ¿Cuándo una inflación está alta? ¿Por qué un 10 es alta y por qué en un 5 es alta o un 3 es una inflación alta? Lo primero que hay que entender es el concepto de inflación. Yo lo explico de una manera muy sencilla y es que la inflación es la variación del costo de vida para nosotros como personas. ¿Qué tanto es la evolución de nuestro costo de las cosas que nosotros pues compramos, consumimos, ya sea bienes o servicios? ¿Cómo es la variación del costo de estas cosas? Para medir la inflación no solamente es el precio de las comidas entre un periodo de tiempo y otro. También se habla de bebidas no alcohólicas, vestidos y calzados, vivienda, menajes, medicina, transporte, comunicaciones, ocio y cultura, entre otros. O sea, toda esta evolución de los precios de estos ítems que les acabo de dar entre un periodo de tiempo y otro. Así se mide la inflación. Si vamos a esta gráfica de la evolución de la inflación en Colombia durante los últimos 5 años, vemos una línea gris. Esta línea gris está en un 3% y esto es lo que el gobierno nacional espera siempre tener controlada la inflación en un 3%. Pues ellos dicen que con una inflación del 3% pues pueden tener dominado, por así decirlo, el mercado, un mercado controlado. Si nos vamos desde 2017 hasta antes de pandemia, antes de COVID, vemos cómo el gobierno pues sí, tenía muy controlado este tema de la inflación en el 3%. Pero ¿qué nos sucede? Cuando inicia pandemia, todos nos vamos a las casas, el consumo cae, pues debido a que no hay turismo, no salimos, no hay restaurantes, todo cambia, digamos que el hábito de los consumos de las personas cambia. Y cuando esto sucede, la inflación cae, debido a que poco consumo, pues menos ventas, los precios bajan para que lo que hay se pueda vender. Esto es oferta y demanda, claro está. Cuando esto no sucede, el gobierno y todos los gobiernos a nivel mundial lo que buscan es la famosa reactivación económica. Y todos escuchamos este tema de la reactivación económica, de que, bueno, ¿qué se hace? Abramos las fronteras, salgan a la calle, ya pueden salir a los restaurantes, ya pueden ir a centros comerciales. Y esto fue una nueva iniciativa. En Colombia, pues el gobierno en su momento sacó el tema de los días sin IVA, que fue un hit, por así decirlo, porque todas las personas, o sea, lo que buscaban era que consumieran, y así se hizo. Y se lograba, o sea, se lograba este aumento del consumo para, pues, estabilizar el tema de la inflación. Luego de esto, el gobierno también, pues en el tema de vivienda, hablando un poco de vivienda, lanza un subsidio que fue muy bueno y fue muy efectivo, que es el subsidio Novis. Este subsidio no estaba en su momento y lo activaron en septiembre del 2020. Y el gobierno dice, listo, para las personas que vayan a comprar vivienda mayor interés social, le vamos a dar 500.000 pesos mensuales a los intereses por 7 años. ¿Qué hizo esto? Activó la compra de vivienda Novis en Colombia. Miren cómo el gobierno estaba incentivando el consumo pues para estabilizar esta inflación. Pero si vemos, luego de pandemia, cuando ya se estaba llegando a un 3, vemos que la gráfica se nos sale de control. Pero ¿y por qué se sale de control? ¿Será que es un tema netamente del gobierno colombiano? Esto es algo más grande. O sea, esto no depende solamente de Colombia. ¿Qué sucedió? Bueno, ya lo habíamos hablado del tema del COVID-19. Luego pasamos a la escasez de contenedores y esto también se debe al COVID-19 debido a que en China, que es uno de los principales países exportadores a nivel mundial, tenía la política de cero tolerancia al COVID. Entonces, una vez veían casos de COVID en el país, cerraban los puertos, lo que hacía mucho más difícil pues el transporte a través de contenedores. Entonces, ¿qué pasaba? Como había menos productos en los países, digamos en Colombia, como había menos productos, el precio de estos productos se aumenta. Era demasiado costoso. Pero nosotros seguíamos consumiéndolo. ¿Qué pasaba con esto? Como hay pocos productos, el vendedor, digámoslo así, sube los precios debido a que lo puede hacer porque se tiene que consumir el producto y nosotros pagamos más por estos productos. Entonces nos acostumbramos a esto y pasaba esto y pasaba esto y esto
lo que hacía era subir la inflación de una manera descontrolada. Luego de esto, la guerra entre Rusia y Ucrania hace más costosos los insumos que estos países exportan a los demás países, al resto del mundo. Entonces también hace que la inflación vaya aumentando. Y hay un tema electoral en Colombia que digamos que sí ha impactado, pero es más que todo de manera de incertidumbre. ¿Qué pasará con el país? ¿Invertimos, no invertimos, nos vamos? Entonces esto ha causado incertidumbre también en el país, lo que causa también un poco de inflación. Y ustedes se preguntarán, bueno, está salida de control, ¿y qué puede hacer el gobierno? ¿Qué hace el Banco de la República para que esta inflación no se siga saliendo de control? O sea, ¿qué medidas toma? El gobierno no puede decir, listo, a mí el precio del arroz lo baja, el precio del pollo lo baja, bajan los precios. No, esto no lo puede hacer el gobierno, pero lo que sí puede hacer el gobierno es manejar las tasas de interés. Y esto es lo que está haciendo. Por eso, si vemos esta gráfica, que es el aumento de la tasa de usura desde enero del 2022 hasta octubre de este año, vemos cómo ha aumentado desde un 26% que estaba la tasa de usura en enero hasta un 36%, que es la tasa de usura que tenemos hoy. ¿Qué es esta tasa de usura? Es la tasa máxima a la que los bancos pueden prestar a nosotros como consumidores finales. Quiere decir que hoy en día fácilmente una tarjeta de crédito nos puede estar cobrando un 36, un 35% de efectivo anual. ¿Para qué hacen esto? Para que consumir sea cada vez más costoso y nosotros dejemos de consumir tanto para poder estabilizar los precios. ¿Qué pasa también? El Banco de la República da una tasa de referencia a los demás bancos y esta tasa hoy en día está en un 10% y puede que siga subiendo porque la inflación para el mes de septiembre quedó sobre un 11%. Quiere decir que la inflación aún no se controla. Por esto, el Banco de la República aumenta sus tasas de referencia para los demás bancos y estos bancos tienen que trasladar este aumento de tasas a nosotros como consumidores finales. Entendiendo ya en un panorama más claro lo que está sucediendo, por qué las tasas suben, por qué el gobierno quiere que disminuya el consumo, aquí esta era una explicación del por qué está sucediendo todo esto. Entremos un poco más en materia y yo quiero hablar ahora de lo que está sucediendo con la vivienda en el país. La vivienda de interés social está pues subiendo su precio, ya de pronto no están vendiendo por debajo del tope BIS, sino que todas las constructoras se van al tope BIS. Las viviendas no BIS están pues cada vez un poco más costosas en Colombia y esto se debe pues a que, como ya les decía, la inflación es alta, la materia prima es cada vez más costosa para los constructores. Yo les traigo un ejemplo. Yo en marzo del 2019, esto es algo real, son dos fotos que yo tomé. En marzo del 2019 me fui a Home Center y le tomé una foto a un porcelanato, que es el formato 60x60 beige, que digamos que es el tradicional. Y ese costaba 24.500 pesos en su momento. En septiembre de este año, hace unas 3 semanas atrás, fui a Home Center nuevamente. El mismo porcelanato estaba en 74.900 pesos. Si sacamos los números de esto se refleja un aumento del 206% en solamente este insumo, que es un insumo, pues digamos que primordial para la construcción de vivienda. Entonces digamos que no es que las constructoras quieran vender más costoso para ganar más margen, no. Los constructores hoy en día están sacrificando inclusive márgenes de utilidad para poder continuar con los proyectos que se tienen hoy en día. Vale, entonces, para que entiendan esta parte. Y ahora, por último, les quiero dar un tema y una comparación de cómo estábamos antes, que seguramente ni sabíamos, y cómo estamos ahora, que tampoco probablemente muchas personas sepan. Es importante ver este ejemplo y no los quiero de pronto que ustedes digan no es el momento de comprar vivienda, porque pues no quiero que lo tomen en este sentido, sino que más bien sean conscientes de lo que estamos pasando y qué podemos hacer para que todo esto, o sea, para nosotros saber llevar estas situaciones que estamos viviendo. Les traigo un ejemplo de vivienda de interés social que digamos que es la vivienda que más se comercializa en el país. Una vivienda de interés social, el claro ejemplo hoy es que la vivienda de interés social cuesta 150 millones de pesos, el crédito sería por el 70% aproximadamente, que serían 105 millones de pesos a un plazo de 20 años, que es el plazo máximo con tasa fija, y con una ley de vivienda del 40%. ¿Qué es esta ley de vivienda? La ley de vivienda dice que ninguna persona puede pagar más del 40% de lo que se gana en cuotas de crédito. Ejemplo sencillo, si yo me gano 1 millón de pesos, mi cuota máxima para el crédito hipotecario va a ser de 400.000 pesos. No puede superarlo. Entonces, antes, con una tasa promedio que se veíamos una tasa del 10.5 efectivo anual, una cuota que me iba a quedar a mí por esos 105 millones de 1.015.000 pesos.
Y el gobierno, adicional a esa cuota, decía, no, pero como es vivienda de interés social, te vamos a dar el subsidio con unos puntos de descuento a la tasa de interés. Entonces, estos puntos de descuento lo que hace es que la cuota te baje. Entonces, la cuota de 1.015.000 pasaría a 758.000 pesos. Y los bancos, para una solicitud de crédito digamos, de este monto, exigían ingresos de 1.895.000 pesos. ¿Por qué? Por el tema de la ley de vivienda. Si nosotros multiplicamos el 1.895.000 pesos por el 40%, eso nos da la cuota de 758.000 pesos. ¿Qué nos está pasando ahora? Hoy en día estamos viendo tasas de interés de aproximadamente el 17% efectivo anual. Miren cómo ha aumentado, o sea, la diferencia entre antes y ahora son 6.5 puntos porcentuales. El mismo ejemplo, el mismo crédito de los 105 millones de pesos, la cuota sin subsidio pasa de 1.015.000 a 1.445.000 pesos. Miren este aumento. Pero vamos al escenario con subsidio. Entonces, antes yo con subsidio pagaba 758.000 pesos y ahora la cuota pasaría a 1.147.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa cuando esto sucede? Cuando esto sucede, entonces el banco dice, bueno, para yo cumplir la ley de vivienda del 40%, ya tú no me tienes que demostrar ingresos de 1.895.000, sino que me vas a tener que demostrar ingresos de 2.867.000. Aproximadamente 1 millón de pesos más al escenario 1, como estábamos antes, que ni siquiera conocíamos. ¿Qué pasa acá? Pues sí, nosotros vemos, oye, pero esto ha pasado en tan corto tiempo, en este mismo año. Yo me estoy ganando lo que me estaba ganando antes y a mí el salario no me aumenta con la inflación, sino hasta el otro año. Entonces, por esto que quiero que entiendan que entonces aquí ya hay que buscar las diferentes alternativas que hay, unificar ingresos con otras personas, buscar otras modalidades de financiación, que de pronto un plazo hasta 30 años. Entonces, hay diferentes alternativas que pues los bancos dan para poder continuar comprando vivienda y para muchos lograr este sueño de tener vivienda propia. Para los inversionistas ya es un tema más de números, pues sacar las simulaciones, sus proyecciones con tasas reales a hoy, que una tasa real puede ser entre un 15 y un 17% efectivo anual. Es lo que quiero que se lleven hoy. Miren cómo ha cambiado pues el mercado, qué es lo que está sucediendo con la inflación, por qué está sucediendo esto y cómo nos impacta a nosotros como consumidores finales en la compra de vivienda. Sé que esto de pronto causa mucha incertidumbre, de todas maneras no se queden con solo esta información porque pues la información es mucho más amplia, hay diferentes alternativas como ya se los mencionaba para la financiación de vivienda. Lo que sí quería era que ustedes entendieran por lo que estamos pasando hoy en día en Colombia. Entonces espero que esta información les haya servido, les haya sido de mucho valor. No siendo más, espero sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, como siempre las estaré aclarando. Me despido, que estén muy bien, hasta pronto.